En el comercio internacional existen una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, las partes tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro, además de otras obligaciones que pueden resultar difíciles de interpretar en caso de litigio. El uso de Incoterms en un contrato de compraventa no es obligatorio, pero su uso está generalizado, puesto que unifican los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. Los Incoterms regulan los 4 grandes problemas que comporta toda transacción comercial: la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, los trámites documentales. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operación. El Incoterm ex works o en fábrica se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de la mercancía y, por tanto, la transmisión de los costes y riesgos del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que haya contratado. La fórmula de vender ex works o en fábrica supone la mínima obligación para el exportador. Se utiliza normalmente por empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. El Incoterm en fábrica es el único en el que los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del importador. Es decir, aunque pueda parecer paradójico, el importador ejerce la función técnica de exportador, puesto que además de realizar la compra en el país de origen, se encarga de los trámites documentales necesarios para la exportación. En todos los demás Incoterms, estos trámites son responsabilidad del exportador. El Incoterm free alongside ship o franco al costado del buque se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador asume los costes y riesgos de transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y riesgos. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El término free on board, franco a bordo, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce un problema durante la carga antes de que la mercancía sobrepase la borda del buque, el responsable será el exportador. El Incoterm free carrier, franco transportista, significa que el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador.
Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía, sin llegar a descargarla, a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. En los Incoterms vistos hasta ahora, en fábrica, franco al costado del buque, franco a bordo y franco transportista, el importador tiene la obligación de contratar al transportista principal y por tanto asume el coste o flete de ese servicio. En los Incoterms que veremos a partir de ahora, esta responsabilidad corresponde al exportador. El Incoterm Cost and Freight, coste y flete, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Hasta aquí todo es idéntico a la situación vista anteriormente en el Incoterm franco a bordo. La diferencia estriba en los costes, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el coste del flete. Mientras que en la modalidad franco a bordo, esta obligación correspondía al importador. El Incoterm Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costes de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. En ese momento se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador el que asuma los costes. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir de que la mercancía traspasa la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguro que habrá contratado el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado, en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclamará directamente a la compañía aseguradora. El término Carriage Paid To, transporte pagado hasta, se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costes de transporte por los medios que sean necesarios hasta el punto de destino de la mercancía. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento en que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. El Incoterm Carriage Insurance Paid, transporte y seguro pagados hasta, es prácticamente igual que el anterior, pero la diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza de seguro a beneficio del importador, que es el asegurado. Este Incoterm también es similar al CIF, coste, seguro y flete. La diferencia es que el CIF se utiliza solo en transporte marítimo, mientras que el término CIP se aplica a cualquier modalidad. El Incoterm Delivered at Frontier, entregada en frontera, se aplica normalmente para mercancías transportadas por carretera o por ferrocarril. El exportador es responsable de todos los costes y riesgos hasta el punto de la frontera acordado.
En ese momento se produce la entrega de la mercancía al importador, quien será a partir de este punto el responsable de los costes y riesgos desde la descarga hasta el destino final de la mercancía. El Incoterm Delivered ex-ship, entregada sobre buque, se aplica en transporte marítimo y también en transporte multimodal cuya última fase sea marítima. El exportador es responsable de todos los costes y riesgos hasta el puerto de destino acordado con el importador. En ese momento y con la mercancía a bordo del buque, tiene lugar el acto de entrega y, por tanto, la transmisión de responsabilidades. El importador se hace responsable de los costes y riesgos que comporta trasladar la mercancía hasta su destino final, incluida la descarga en el puerto. El término Deliver ex quay, entregada sobre muelle, se aplica en transporte marítimo y también en transporte multimodal cuya última fase sea marítima. El exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta el puerto de destino y también es responsable de la descarga de la mercancía. El acto de entrega se produce cuando el exportador pone la mercancía a disposición del importador sobre el muelle. En ese momento tiene lugar la transmisión de responsabilidades. Los trámites aduaneros y demás costes de importación corren por cuenta del importador. El Incoterm Delivered Duty Unpaid, entregada con derechos pendientes de pago, se aplica cuando el exportador asume los gastos y riesgos de transporte de la mercancía hasta el lugar de entrega acordado en el país del importador. Ahora bien, los costes de los derechos aduaneros en el país de destino son responsabilidad del importador, que deberá afrontar cualquier gasto o riesgo adicional por incumplir esa obligación. El Incoterm Delivered Duty Paid, entregada con derechos pagados, supone que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte y también de los derechos de aduana. La responsabilidad del exportador se prolonga hasta las instalaciones del importador. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y riesgos, que en este caso son mínimos para el importador. Así pues, esta fórmula exige al exportador el máximo nivel de servicio. Se suele utilizar por empresas con experiencia internacional que además cuentan con infraestructura propia en el país de importación. Dado que en muchas de las operaciones de transporte de mercancías es fundamental el transporte marítimo, algunos Incoterms han sido creados para su aplicación exclusiva en esa modalidad. Recordemos cuáles son.